¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo lleváis este día de San Valentín? Espero que con mucha pasión. Antonio Tejado es el protagonista absoluto de la prensa del corazón en España desde hace ya unos días, desde que se supo de su detención y de esa acusación a pertenecer a una organización criminal, robo con violencia y tráfico de drogas. Ya sabéis que desde el pasado lunes está en prisión provisional en el módulo Sevilla 1 y puede enfrentarse a un mínimo de 6 años de cárcel. Van trascendiendo detalles, testimonios de este caso que ha impactado no solo por su presumible pertenencia a esta banda criminal, sino porque una de las casas que ya sabéis asaltó el considerado por un juez líder intelectual de al menos ese asalto es el domicilio de su propia tía, María del Monte. Ya sabéis que están actuando básicamente en esa comarca del Aljarafe, en Sevilla, y que hay, o se detuvieron 8 personas, 2 fueron puestas en libertad y 6 están en prisión provisional. El líder de la banda es de origen ruso y estaría, o formaría parte de ese gimnasio donde, bueno, es el hijo del dueño de ese gimnasio en la Macarena, creo que se llama La Familia, que hay en Sevilla, y donde habría algunas conexiones con esa banda y se habría de alguna forma organizado, ¿no? Algunos de los asaltos. Como os digo, van trascendiendo nuevas informaciones. Hoy, por ejemplo, la revista Lecturas, en este sentido, aporta algo más de información, especialmente con esta entrevista exclusiva. No es información sobre los asaltos en sí o sobre la banda en sí, pero sí un testimonio importante, como es el de la ex y la madre de su hija menor, Emma, de 11 años, Alba Muñoz, que rompe su silencio para la revista Lecturas. Entraremos ahora en esas declaraciones que ha hecho para hablar de su relación con Antonio Tejado, pero la revista también veis que titula sobre el caso de Antonio Tejado por María del Monte, y según la revista Lecturas, María del Monte, y también lo expresa en el interior de la publicación, ya sospechaba de su sobrino, a pesar de que ayer María del Monte hizo esas declaraciones donde, entre otras cosas, dijo: sospechar es injusto y yo creo en la justicia. Y una vez más aseguraba que estábamos en un Estado democrático, que había que esperar la decisión de un juez y que había que tener en cuenta la presunción de inocencia. Según la revista Lecturas, esto es algo de cara al público, algo mediático, porque ella, y así lo expresan en la publicación, ya habría o ya estaría sospechando de su sobrino, especialmente por las malas compañías que frecuentaban. De hecho, en un primer momento lo que se sospechaba es que algún implicado en el robo era cercano a María Inmaculada, ya que los asaltantes sabían qué objetos de valor había en la casa y dónde encontrarlos exactamente, pero parece que con el paso de los días, de las semanas, según la revista, insisto, María del Monte ya sospechaba abiertamente de su sobrino e incluso colaboró con la Guardia Civil en este sentido, a pesar de que ella públicamente expresa otra opinión, ¿no? Insisto, la más cercana, la más reciente, ayer mismo, cuando en el domicilio de su casa atendía junto a su pareja Inmaculada a los compañeros de los medios de comunicación para expresarles pues la situación en la que se encontraban, una vez más apelando a esa frase de cómo quieres que esté, poneros en mi lugar, y para luego decir esto, ¿no? Terminar con esas preguntas sobre su sobrino, asegurando: sospechar es injusto y yo creo en la justicia. Bien, la revista, como os comento, también trae la exclusiva, o una exclusiva, parece ser que no es la única que vamos a ver en los próximos días, de Alba Muñoz, la exmujer de Antonio Tejado. Una entrevista, madre de su hija, y es posible que a finales de esta semana
no sé si en viernes, no sé si en otro programa, según trasciende o ha trascendido, podamos ver una nueva entrevista, esta vez en televisión, de Alba Muñoz. Ante todo, muchas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo, gracias de corazón. La última persona que se ha suscrito, ahora os lo digo rápidamente, ha sido Verónica Bonilla de Casanova. Verónica Bonilla de Casanova, muchísimas gracias de corazón por haberte suscrito, y todas las personas. Vamos a analizar las palabras de Alba Muñoz en esta entrevista. Son 6 páginas. Sí que es verdad que hay algo que me llama especialmente la atención de una forma especial. Cuando es preguntada ya de inicio cómo estás, dice, estoy en shock, ¿no? Esta declaración que muchas veces se hace de estoy en shock. Claro, yo es que si estás en shock, cuando una persona está en shock, no suele dar entrevistas a los medios de comunicación. O al menos yo es el estado, en el estado de shock, no es un estado en el que, por lo que yo pienso que debe ser este estado, sea una de las cosas importantes, una de las primeras cosas que haces, ¿no? Estamos hablando de que las detenciones se produjeron a finales de la pasada semana. El lunes pasó a disposición judicial y el mismo lunes se supo que Antonio Tejado que el juez lo mandaba provisionalmente a la cárcel. Estas revistas se cierran, no se cierran, salen el miércoles, se cierran los lunes. Los lunes tienen que ir a imprenta, no sé si lunes, martes como muy tarde, pero preferentemente los lunes. Entonces, claro, es justo saberse que este señor va a la cárcel. Incluso a lo mejor ni se sabía que este señor iba a la cárcel en el momento de la entrevista, porque hablan de lo que está metido Antonio Tejado y creo que no hay ninguna pregunta sobre la cárcel en sí. Entonces, incluso pienso que esta entrevista se hizo antes de que el juez dictaminara esa cárcel provisional para Antonio Tejado. Entonces, claro, el concepto que yo tengo de estar en shock es... no reacciono, necesito de unos días, ¿no?, de tranquilidad para asimilar todo lo que está pasando. Para mí no hay relación causa-efecto entre estar en shock y ofrecer una entrevista a los medios de comunicación. Esto es una primera valoración que yo hago, que no entiendo. En la segunda respuesta, la pregunta es si no tenías ni idea de lo que estaba, en lo que andaba... ¿no?, en lo que estaba metido a Antonio. Dice que no, Alba Muñoz, que es algo que le pilla por sorpresa. Y cuando le preguntan cómo se entera, la respuesta también me sorprende, porque dice, desgraciadamente me entero por mi hija, 11 años, que vio a través de las redes sociales, llegó llorando a casa después de verlo en las redes. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes. 11 años. Y claro, luego no sé si le preguntan, sí que es verdad que va a tener que decirle lo que le ha pasado a su padre. No sé si le preguntan directamente por la cárcel. Y ella dice que es una conversación que va a tener que tener tarde o temprano con ella. Estoy encontrándolo, si no ya llegaremos a ello. Y que todavía no se lo ha dicho. Hombre, a ver, es que hay cosas que no entiendo. Si esta chiquilla de 11 años se ha enterado de todo a través de las redes sociales, probablemente a esta altura ya no tienes que decirle nada, porque también lo sabrá, porque también se habrá enterado. No lo sé, pero que todo es como un poco... Bueno, me ha sorprendido realmente la respuesta de que se entera de lo sucedido con su ex, porque su hija llega llorando a casa y lo ha visto en las redes sociales. Claro, dice, no sé cómo voy a decirle a su padre que está en prisión aquí. O sea, que sí que está, cuando está hecha esta entrevista, definitivamente sí que ya se ha dictaminado al menos prisión para Antonio Tejado. Dice, todavía no le has dicho a tu hija que su padre está en prisión, no sé cómo voy a decirle. Pues yo soy padre y su hija
o mi hijo se ha enterado a través de redes sociales de todo lo que ha sucedido, pues sabes que si no tienes esa conversación tarde o temprano se va a enterar de la misma manera, ¿no? O se lo va a decir a alguien. Entonces, bueno, es algo que me llama la atención. Dice, tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre. Bueno, yo no sé si tendrás que dar la talla, lo que a mí me parece es que probablemente vas tarde. Probablemente vas tarde, a no ser que a la niña la hayáis tenido, pues, a salva, ¿no? De alguna forma refugiada, a salvo, que no reciba impacto de todo lo que se está publicando en la habitación. Pero bueno, me llama la atención. Bueno, habla que sí, que su hija, que le preguntan si necesitan atención psicológica. Ella dice que sí, que su hija ya la tiene y que probablemente ella también la va a necesitar, que se siente reventada porque lleva muchos años aguantando muchas cosas y que de todo esto es lo que menos imaginaba, y que si ha aguantado muchas de las cosas que ha aguantado, dice Alba Muñoz, es por su hija. Siempre pensaba siempre en mi hija, porque mi hija adora a su padre. Preguntándole directamente si Antonio ha sido un buen padre, dice que no lo ha sido. He tapado a Antonio cuando no he estado presente en la vida de mi hija. Claro, es que me parece todo como demasiado cercano del escándalo, ¿no? de Antonio Tejado. Es decir, yo como padre o como pareja puedo entender que Alba Muñoz esté en shock, lo puedo entender, pero claro, cuando estás en shock, cuando es tan reciente todo lo que ha pasado, a mí me cuesta que el primer paso que des es para tirar, ¿no? Si me lo permitís en una expresión vulgar, más mierda. Para hablar de lo mal padre que era, de lo poco que se preocupaba por la hija, justo 2 días después de que trasciendan estas informaciones complicadas ya sobre su posible pertenencia a una banda criminal. O sea, es como, la sensación es como de aprovechar el momento, pero desde el segundo cero. Ostras, ha salido esto de Antonio Tejado, de mi ex, ahora es la mía, ahora visibilizo, ahora hablo. No sé, yo creo, a lo mejor me equivoco, no sé qué pensáis vosotros, pero que es todo muy reciente como para que de golpe y porrazo, además esta niña, digo yo, con 11 años ya será consciente de muchas cosas, que tenga que enterarse de todo lo que está pasando con su padre y además le pueda llegar el testimonio de su propia madre sobre cómo ha tratado su padre a la hija y a ella. Es como muchas cosas que asumir. Que la última vez que lo vio fue el 6 de enero en Reyes, y que habló con él el jueves antes de la detención. Asegura en la entrevista que lo veía más centrado últimamente, pero que en esa llamada se entera que ha roto con la tal Samara, que es la chica con la que estaba, y dice que ahí empieza a temblar porque ella era el pilar que lo tenía encauzado. Y que cuando se entera de que ya no está con Samara, empieza a temblar. Que ha visto a Antonio muchas veces perdido, llamándola a las 5, a las 6 de la mañana mal, pero que últimamente lo veía más centrado. Corrobora que iba con malas compañías, dice sí, muy mala gente, esas personas dan mala sensación de estar metidos en peleas, muy malos hábitos de vida. Le preguntan también si era consciente de esa situación, dice que sí, que hace 2 años ya se puso en contacto con la madre de Antonio, con María José, para decirle que su hijo necesitaba ayuda, porque él se lo había dicho a su propia pareja, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda con las adicciones? Me sorprende que cuando le preguntan por María del Monte no habla especialmente bien de la cantante. Dice, yo de María del Monte no te puedo hablar bien. Durante mi matrimonio con Antonio yo no he vivido que su tía tuviera cariño y apego hacia su sobrino, que es algo que me sorprende, porque yo pienso que María del Monte, al menos de puertas afuera, me da la sensación que siempre ha estado allí y que es una persona bastante coherente. Lo siento, esa es mi realidad, es lo que he vivido. ¿Que después han hecho las paces? Pues no lo sé, pero en un primer momento esta chica, cuando responde sobre María del Monte, no es para hablar
bien. Dice que nunca le ha gustado a la familia, que nunca le había gustado la familia de Antonio Tejado, que la que llevaba las riendas de su vida era su madre, María José, que es quien lo maneja todo, según ella, todo está a nombre de su madre, no de Antonio. Puede que eso sea por las adicciones de Antonio, no lo sé. Dice, él no tiene solvencia para poder administrar su vida. Ha tenido muchas carencias y mucha mala vida. Se aferró a mi familia y a mí en vez de agradecérmelo. Yo jamás he metido a Antonio en un juicio, ¿no? Y dice que jamás le ha demandado porque pensaba en su hija. Dice, ahora te arrepientes o con perspectiva crees que le has ayudado, y dice, pues quizás no, quizás un tirón de orejas le hubiese venido bien. Dice que hubo un día que se tuvo que sentar con su hija y decirle, papá no te recoge porque no le da la gana. Dice, papá no te recoge porque no le da la gana. Dice que se pasó mucho tiempo diciendo, ¿no?, excusándole ante su hija, papá está trabajando, papá tiene problemas, hasta que se hartó y un día se sienta con su hija y le dice, no, es que papá no viene o papá no te recoge porque no te da la gana. Dice que siempre he pensado que el día que yo me siente, que nunca lo he hecho y sea consciente de todo lo que he vivido, no me levanto más. Pienso que ese día ha llegado ya y se va a sentar en algún sitio y va a explicar todo lo que ha vivido. Veremos si es similar a lo que explica en esta revista, que incluso se ha sentido acosada algunas veces y aún así no la ha denunciado. No la ha denunciado nunca porque lo achacaba a sus adicciones y porque era consciente de que tenían esa personita en común. Y quizás el titular más impactante es cuando le preguntan si alguna vez ha tenido miedo de dejar a su hija con su propio padre. Y de alguna forma dice que era consciente de esas compañías. Dice, me daba miedo dejar a nuestra hija con él. Estamos hablando de gentuza pura y dura. Si esa gentuza iba a buscarlo, mi hija estaba allí con él. Además, también pensaba que si Antonio alguna vez se metía en algo oscuro, luego esta gentuza podrían venir a buscarme a mí y a mi hijo. De hecho, confesa que algunas veces que él tenía que ir a buscar a su hija y finalmente no lo hacía, incluso se aliviaba a tenor de esas compañías que frecuentaba. Sobre la familia de Antonio y la actitud que mantiene con ella, dice que siempre han mantenido una actitud fría con ella. Dice, mi hija tiene abuela y tiene tíos, y aquí no llama nadie a mi hija para preguntarle cómo está o qué necesita. Nadie se preocupa por mi hija. Por eso, esta es una de las declaraciones que a mí me lleva a pensar que no sé si ahora es el momento, con todo lo que rodea a Antonio Tejado, ¿no? Y esa aceptación que debe estar haciendo la propia familia de Antonio Tejado de esa situación complicada, acusado, insisto, de formar parte de una banda criminal, está en prisión preventiva, mínimo le pueden caer 6 años de cárcel, que ahora salga la ex a tirarles en cara si han sido buenas abuelas o una buena familia, o si se preocupan o no se preocupan por su hija, que está en su derecho, ¿eh? Evidentemente que Alba Muñoz está en su derecho de explicar su versión. Un día después de todo lo sucedido con Antonio Tejado, a mí me parece excesivamente precipitado. Define además a Antonio como una persona muy consentida, le han tapado, le han quitado responsabilidades y dice ella, tu niño ha tenido 2 hijos, la responsabilidad de mantener a sus hijos y de preocuparse porque no les falte nada ni emocional ni materialmente es suya, igual que la mía como madre. Y también toca el tema de las pensiones, su madre es la que paga las pensiones, dice que sí, y que además se la han querido revisar, que son 300 euros de pensión por la niña y que ahora quería pasar a pagar 75 euros al mes, que esto ha ido a juicio, que ha ganado el juicio y que le preguntó al fiscal si él podría vivir con 75 euros y obviamente dijo que no. Entonces le preguntó por qué lo pedía para su hija, ¿no? Antonio me llamó a mí antes del juicio por la pensión, en juicio, para decirme que lo sentía mucho, que lo hacía por su madre, que era la que pagaba esos 75 euros. Dice, sí, evidentemente ese juicio se ha ganado. La fiscal y la jueza le preguntaron si sabían en qué colegio estaba su hija y obviamente ni lo sabía, ¿no?
Y esto básicamente es todo. Cuando le preguntan por qué ha tardado tanto, ¿no?, en contar esta verdad, básicamente lo que dice es por no hacerle daño a su hija. Pero claro, su hija ahora es mayor y su hija, entiendo yo, que si le ha llegado todo lo que ha llegado, según ella, a través de redes sociales, esta entrevista y el contenido de esta entrevista también le va a llegar, ¿no? Veremos. Y dice que en algunos recuerdos no tiene, que hay recuerdos que no los tiene, porque de las cosas que sucedieron entre ellos en pareja. Dice que mi mente lo ha borrado, es instinto de protección total. Recuerdo que era muy celoso, pero no recuerdo en el momento en el que, según ella, cambió todo. Ya sabéis que finalmente se divorciaron y él ha dicho en alguna entrevista que ese divorcio supuso un punto de inflexión para él en ese descenso hacia los infiernos. Ellos creo que se casaron en Sevilla en el 2011 y un año más tarde nacía su hija Emma y se separaron en febrero de 2016, que es algo que no se lo había contado a sus padres, muchas de esas vivencias con Antonio Tejado, que lo sabían sus amigas. Y la última es, si te preguntan por qué nunca lo denunciaste, y ella vuelve a insistir porque no quería hacerle daño a mi hija, pienso que era un mal ejemplo para ella. Tengo que hablar con ella para que ella, como mujer, saque de esto una lección de vida. Esto es lo que dice Alba Muñoz, esa entrevista, ese testimonio para la revista Lecturas este miércoles, hablando de su relación con Antonio Tejado, de su papel como padre, de su papel en la pareja, de su familia, un poquito de todo. Insisto, solo 2 días después, al menos que sale publicada la entrevista, pero la entrevista es anterior, quizás solo horas después de que Antonio Tejado haya sido detenido y haya ingresado en ese módulo de Sevilla 1, provisionalmente, a la espera de un juicio y a la espera de ver qué pasa con todos esos delitos y esas causas de las que se le acusan: pertenecer a una organización criminal, robo con violencia y tráfico de drogas. E insistimos, la misma revista asegura también en portada, aquí la veis, que María del Monte sospechaba ya de su sobrino, a pesar de las últimas declaraciones de María del Monte. Bien, veremos si hay continuidad con Alba Muñoz y la tenemos en los próximos días en algún plató de televisión. Por ahora, ustedes pueden opinar qué les ha parecido este testimonio, qué les parece su intervención, que lo haga para una revista como Lecturas justo ahora. Opiniones, reflexiones en la caja de comentarios del vídeo, como siempre, o al número de teléfono del canal, 671-638978, 671-638978, número de teléfono del canal, 34 prefijo. Si agendáis el número desde fuera de España, ya sabéis que para hacer notas de voz vía WhatsApp, por favor, eso sí, minuto y medio, no las alarguemos mucho, que si no es difícil luego poder acceder a todas ellas. Este número de teléfono además también está habilitado para hacer Bizums. Muchísimas gracias a todas las personas que en las últimas horas habéis hecho alguna contribución económica vía Bizum o vía PayPal, que también tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Gracias de corazón. Gracias también a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal, camino ya de los 117.000 castorcitos y castorcitas. Y ya sabéis que también podéis haceros miembro. Antes tenía una persona que me estaba preguntando por ello. Son 3 tarifas mensuales, podéis elegir la que mejor se adapte a vuestras necesidades económicas. La más económica es de 0,99 al mes, menos de un café. La segunda, 1,99 al mes, creo que es un café y algo más sería. Un croissant, una pastita, y 4,99. 4,99 que sería, ¿qué? Pues una merienda conmigo al mes. Gracias de corazón a todas las personas que os habéis unido, que os habéis hecho mecenas y os habéis unido como castorcitos y castorcitas oficiales. Os va a aparecer la insignia cada vez que escriban ustedes un comentario en el chat, en los directos. Venga, por ahora lo dejamos aquí, que vaya día intenso de San Valentín. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos más tarde, chao.